Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir aquí. Ya me han presentado, así que como hay 20 minutos vamos a empezar rápido. Voy a dar una visión de los mercados, principalmente del americano. ¿Vale? Primero un pequeño disclaimer. Esta presentación surge del análisis de una estrategia con varias posiciones abiertas por parte del ponente en los mercados USA. Estoy corto de los índices. Las opiniones vertidas en ella no son recomendaciones de inversión, son meramente informativas. ¿Vale? La presentación se divide en tres partes. ¿Vale? Primero voy a definir o describir el modelo de referencia en el que me baso. Luego vamos a hacer un repaso de las dos principales crisis americanas que ha habido para ver las similitudes y el momento del ciclo en el que estamos después. ¿Vale? El modelo, ¿vale?, está basado en este que es el libro de Ray Dalio, pues eso, A Template for Understanding Business Crisis. Se traduce como una plantilla para entender las grandes crisis de deuda. Se editó por primera vez en septiembre del 18 y el objetivo de este señor pues es dar una visión como inversor que ha construido un modelo para entender las crisis de deuda y ayudar a disminuir sus catastróficas consecuencias. Esta ponencia también viene a intentar eso, evitar un poco el sufrimiento que se produce cuando este tipo de crisis no son bien gestionadas, y para ello hay que conocerlas bien y su modelo. Bueno, este señor, un poco para darle peso al modelo, voy a explicar quién es este señor. Es el gestor y fundador de del hedge fund más grande que hay ahora, que gestiona 120 billones, 119 billones y ha ganado 49 billones desde su origen, en el 75. O sea que algo sabe de bolsa. Tiene 69 años y fundó en 1975 el fondo Bridgewater, ¿vale? Que actualmente es la quinta empresa más importante de Estados Unidos, la empresa privada más importante según la revista Fortune. Se le ha llamado el Steve Jobs de las inversiones por su capacidad de innovación y la revista Time lo considera uno de los 10, o sea, uno de los 100 personalidades más importantes del planeta, más influyentes del planeta. Ha escrito otro libro que se llama Principles o Principios, que también habla de su ética de trabajo, de su cultura, y es muy recomendable. Yo creo que este tío va a ser mejor que Buffett. Bueno, Dalio y su equipo han estudiado las 48 crisis que ellos han analizado. Para encontrar una crisis, ellos buscan que el PIB tenga una bajada del 3%. Para eso es una depresión y, por lo tanto, una crisis. ¿Vale? Ha detectado que 21 de las 48 que estudió fueron deflacionarias, con baja de precios, y las otras 27 fueron inflacionarias. La diferencia entre los clásicos desapalancamientos deflacionarios y los clásicos inflacionarios, la diferencia es principalmente en qué está emitida la deuda. Si la deuda está emitida en la moneda local, no hay problema porque puedes emitir dinero. Puedes emitir dinero y con eso pagas la deuda. Pero si la deuda está emitida en una moneda extranjera, en hard currency, que pues el dólar, que es lo más común ahora, eso ya la cosa cambia. Entonces, tu única opción es empezar a imprimir billetes para poder pagar la deuda, porque cuando tienes una crisis, tu dinero suele valer menos, se deprecia, se devalúa. ¿Vale? Vamos a centrarnos en la parte deflacionaria, en la clásica deflacionaria. La inflacionaria podría ser Turquía, Argentina, pero bueno, si llegamos hablaremos de ella, pero bueno, en principio estas son las fases que definen el ciclo para Dalio. Una parte inicial, la burbuja, el techo, la parte de la depresión, lo que llama él el desapalancamiento bonito y la normalización de la curva. ¿Vale? En la parte inicial del ciclo, lo que se suele producir es, voy a ser muy repetitivo a lo largo de toda la transparencia, porque realmente esto consiste en, hay que encontrar patrones, así que en la parte inicial del ciclo suele haber crecimiento fuerte, los ingresos crecen más rápido que la deuda financia actividades de buenos retornos, las empresas expanden el negocio, mejoran su productividad, los ratios de endeudamiento de las empresas y de los particulares son bajos y los balances están saneados. Hay muchas oportunidades para que el gobierno, el sector privado y los bancos se apalanquen. El crecimiento de la deuda, el crecimiento económico, el aumento de la inflación están dentro de los parámetros normales. Es un periodo que se llama de Goldilocks. Goldilocks es ricitos de oro, ¿vale? Entonces, en ese momento la economía no está ni muy fría ni muy caliente.
Vale, seguimos. El inicio de la burbuja. Las burbujas suelen empezar como una extrapolación de un mercado alcista. Las condiciones económicas siguen mejorando, los activos de valor siguen subiendo, los patrimonios siguen subiendo, lo cual permite a la gente utilizar esa equity para apalancarse más todavía. Como el negocio está en auge y esto funciona muy bien, pues el boom atrae nuevos compradores. Estos nuevos compradores no se quieren perder este gran negocio y acaba pasando que, como siempre, el crédito suele ser más laxo. Además, las autoridades suelen tender a garantizar implícitas especialmente los créditos, con lo cual la gente se piensa que esto es free money, que barra libre. Vale. Cuando ya llevan un tiempo haciendo esto, ¿qué se suele ver? Las entidades que participan en este mercado toman posiciones largas en los activos y empiezan a endeudarse a corto plazo para prestar ese dinero a largo. Adquieren deudas muy líquidas para invertir en activos que no tienen liquidez. O sea, ese dinero ya no lo tienes allí ya per secula seculorum. Invierten en una deuda de más riesgo o en otros activos de riesgo con dinero que siguen pidiendo prestado. O endeudarse en una moneda y prestar en otra. Estas son malas operaciones, que se suelen hacer porque se percibe un spread, un diferencial, un carry trade que llaman, ¿vale? Para, pues, me pido el dinero a corto, como hacen los bancos, al 2 y lo presto al 5, por ejemplo, a 10 años. Pero claro, esto funciona mientras la economía está bien, cuando suben los tipos y tú estás al 2 o al 3 y en el largo plazo estás al 1, se invierte la curva y los bancos con esto sufren bastante. En la zona de la burbuja se empieza a ver que la amortización de la deuda cada vez se hace mayor y la deuda total frente al PIB, porque el PIB acaba bajando en la crisis, suele hacer un máximo 3 años después del inicio. El top, este de aquí, este es el punto donde las acciones tienen el cero, donde tienen el techo. ¿Vale? Las condiciones, las ha estudiado Dalio, en este libro al final tienes las 48 crisis, una detrás de otra, con 4 o 5 páginas cada una, las que explican los gráficos y lo explica bien. ¿Vale? Pero en las medias lo que ha encontrado es esto, que la deuda crece más rápido que los ingresos y crece un 40% sobre este rango. La deuda crece rápidamente y los ingresos crecen más despacio, un 13 frente a un 32. Las acciones suben un 48% y la curva se aplana un 1,4. ¿Vale? La política monetaria generalmente cometen el error de que se centran en vigilar el crecimiento y la inflación. Solo vigilan el crecimiento y la inflación. O el gap que se produce entre el PIB, por ejemplo, bueno, eso lo explicaremos después. Y se olvidan del crecimiento de la deuda. Al fin y al cabo, ellos la están inflando. ¿Vale? Llega un momento en que la gente, cada vez más parte del pago de los intereses de la deuda se está realizando con crédito, en lugar de con crecimiento de los ingresos. Esa tendencia la deberían detectar los bancos centrales y pararla. Lo mismo cuando el dinero que están prestando ellos van a ver, o ellos ya va teniendo claro que ese dinero no te lo van a devolver. Eso es según Dalio, es imprudente por parte de los bancos centrales. ¿Vale? El consenso general, en los mercados cuando hay un consenso se acaba descontando. ¿Vale? Este consenso generalmente es que la creencia de lo que está por venir es que lo que viene es agradable, es bueno. Nos gusta pensar que lo que viene va a ser como lo que hay o mejor. A pesar de que la historia nos vuelve a repetir que cada una serie de años no pasa eso. En otras palabras, los humanos tienden a moverse en multitudes porque somos animales gregarios y pondera más de lo que sería expropiado la experiencia reciente. Es decir, como en los últimos años ha ido la cosa así, tú esperas que en los siguientes años haya ido también de la misma manera. Se extrapolan estas cosas, es decir, las expectativas de futuro en todo, en los earnings, en lo que sea, siguen así. Vale. Dalio lo que suele hacer es escanear los mercados y con una serie de parámetros que son estos de aquí, él busca dónde hay burbujas y dónde estas burbujas, cuando exploten, pueden generar algún tipo de colateral, algún daño. Entonces, esto lo voy a repetir, o sea que los precios están más altos si los comparamos con medios clásicos. Los precios están descontando futuras subidas de precio desde estos niveles. Hay un sentimiento alcista generalizado, las compras son financiadas con alto apalancamiento, los compradores compran mercancías o pisos o lo que sea
por adelantado para especular o protegerse de futuras subidas de precio. Aparecen nuevos compradores que no se quieren perder el bacalao y la política monetaria de estímulos amenaza con inflar. Es decir, la Fed llega un momento que dice, si subo tipos, la cosa revienta la burbuja, si los bajo, la estimulo. Dalio coge las crisis que ha detectado y se hace estas preguntas, estas 7 preguntas que había antes. Las últimas, en USA y en Japón, todas, han cumplido todas. La de España no cumplió alguna, no entraron los participantes en el mercado, no había un sentimiento generalizado, bueno, relativo. Pero vaya, en casi todas se cumplen la mayoría. En las depresiones que ha estudiado Dalio, en promedio la última subida de tipos se produce 6 meses antes del techo del mercado. Es decir, ahora estaríamos, si damos por sentado que la subida fue en diciembre, la última, en promedio el techo se haría a los 6 meses. ¿Vale? Los tipos de interés tienden a subir más rápido en la última fase de la burbuja, en la parte final antes de llegar al techo. Y también se bajan muy deprisa en el momento en que empieza la depresión. Esto lo veremos en las otras crisis. Vale, me encontré. Bueno, esto ya lo hemos visto. Bueno, el techo se hace cuando los precios han sido sostenidos mediante compras apalancadas y el mercado está muy largo, muy apalancado, sobrevaluado. En ese momento llega el cambio de tendencia. Es justo cuando las cosas van tan bien que parece que no pueden ir mejor, en ese momento es cuando se producen los techos. A pesar de que se producen por distintos eventos, suelen ocurrir cuando se endurece la política monetaria, cuando, no sé por qué, a los bancos centrales les encanta subir rápidamente. Ahí cuando ve que la cosa se pone un poco, suben 3 o 4 pipos, como han hecho este último año, que subieron 4 veces. ¿Vale? Lo que hemos hablado, estos problemas de crédito afloran a los 6 meses de que la economía haya hecho el máximo. ¿Vale? Lo que he comentado. En la parte inicial del techo, la subida de tipos a corto se hace... al final del ciclo lo que ocurre es que se elimina el diferencial, es decir, la curva de tipos se invierte. Tenemos una curva de tipos invertida, que es que los tipos a corto plazo están más caros que a largo plazo. Esto suele venir determinado porque a largo plazo no se estima que haya crecimiento y que tampoco vaya a haber mucha inflación, con lo cual los tipos a largo están relajados. Sin embargo, a corto plazo la gente no ve ninguna perspectiva interesante para endeudarse un poco más a largo y lo que se queda en activos de cash o de corto plazo. Lo que hemos comentado, cuando se endurece la política, arriba se invierte la curva. ¿Vale? Esto es lo que hacen las acciones, la equity, que suele bajar un 50% de promedio en estas crisis. Un 50% de promedio. Vale, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que le pasa pues, a los amigos Valve y alguno más. Justo cuando ha terminado la burbuja en el techo, los movimientos de reajuste de los precios, el efecto que producen estos reajustes de los precios en el patrimonio, en la riqueza, tiene mayor impacto que la política monetaria. La política monetaria suele tardar entre 6 y 24 meses en ser efectiva. Es decir, los cambios que hacen ahora repercuten sobre un año, o sea, a un año vista. Es decir, que por mucho que ahora toquen los tipos puede haber una pequeña subida, pero lo que realmente está afectando es la depreciación de los activos, la nueva valoración que aparece en función de los earnings, o sea, de los beneficios que están apareciendo nuevos. ¿Vale? Pues eso, como el patrimonio neto empieza a caer por la depreciación de activos, luego cae el beneficio, la capacidad de endeudamiento disminuye, ralentiza el crédito, se disminuye el consumo. Cuando no hay consumo, no hay gasto. Y como el gasto de una persona es el ingreso de otra, pues esto se retroalimenta hacia abajo. Vale, entramos en una espiral deflacionaria. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver la visión de las crisis. Me he perdido con el tiempo con esta parada, así que... Bueno, vamos a ver la Gran Depresión del 29. ¿Vale? Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sufre una crisis en el 20 y en el 21 y a partir de ahí las condiciones económicas mejoran. Resulta que nos ponemos... gracias a la electrificación de las pequeñas ciudades y los pueblos, empieza a haber nuevos mercados para nuevas tecnologías y tenemos una .com, si la podemos llamar así.
¿Vale? Por ejemplo, el producto estrella que funcionó en aquel tiempo fue la radio, que pasó de venderse 60.000 unidades en 1922 a los 7,5 millones en 1928. Los vehículos se triplicaron hasta los 23 millones, hubo un boom de productividad y los avances tecnológicos estaban a la orden del día. Los Fat Years que se llamaron, es como subieron las ventas de radios, las ventas de coches. Aquí todos ganaban los have y los have not, los que tienen y los que no tienen. Ganaban tanto los empleados como los empleadores. Tenía subidas salariales, estábamos en un boom. Al principio, del 23 al 26, lo que hablamos antes del inicio del ciclo, la deuda crece, pero como los ingresos crecen todavía más, no hay ningún problema. La bolsa subió a máximos. Las FAN que hemos hablado antes, las FAN ahora son, pues eso, Facebook, Amazon, Netflix, vale, las que estaban de moda que todo el mundo ¿Tres qué? 3 minutos. Vale. Bueno, pues lo que pasa siempre en estas cosas, cuando llega al final del ciclo aparece la gente que habla de la nueva era. Un nuevo periodo. Por ejemplo, ahora se está hablando de que la Reserva Federal, pues cuando estoy las QEs y tal, pues que ya no vamos a tener caída, porque no tiene ningún problema, va a imprimir. Para mí eso es dudoso. Bueno, voy a intentar ir más deprisa. Vale. Lo mismo, detectas la burbuja, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo fue la burbuja aquí? Se doblaban las precios de las acciones, el mundo empezó a comprar acciones, aumentó el apalancamiento, aparecieron nuevos modelos de financiación, aparecieron bancos en el shadow banking que no estaban protegidos ni regulados por la Fed ni por los bancos centrales y no estaban testados en ninguna crisis. Me imagino que sonará de otras. Vale, en este caso los que había eran los car loans, que eran créditos a corto plazo y sin garantías, lo cual significa que en cuanto la cosa se ponía fea, retiraban. Y eso es una trampa de liquidez. Lo otro que había eran los trust, que llamaban los investment trust, los trusts de inversión, que también os sonará. Era una empresa que se dedicaba a comprar acciones de otras empresas para que la gente que compraba los trusts estuviera muy bien diversificado. Sí, como yo creo que es como un ETF hoy en día. Estos trusts llegaron a crecer a un ritmo increíble en 1929. La Reserva Federal intentó cortar ese tipo de crédito, no pudo e hizo la subida más alta de tipos que hubo que hay en la historia, subiendo hasta el 5% en un año. Esto al final acabó provocando una burbuja. El problema que hubo en la crisis del 29 fue que aquí dejaron caer a todo el mundo. Aquí no hubo ningún rescate, el daño moral no se valoró, con lo cual el techo lo hizo el Dow, bajó en el 29 bajó un 89% el índice. Vale, mira, esta ya es la del 2001, esta ya es la del 2007, ¿vale? Después de la recesión del 2001, se forzó a bajar la Fed, a bajar los tipos del 6,5 al 1, pues lo de siempre. Esto estimula el crédito del gasto, nos volvemos a repetir. Al principio tenemos la etapa Goldilocks. Todo va muy bien, el ratio deuda frente al PIB no crece mucho, pero vamos, en este caso la que se produjo aquí fue la burbuja inmobiliaria. ¿Vale? Es el retorno de los mercados, la burbuja. Al final, lo de siempre, pues todo el mundo quiere entrar en el negocio inmobiliario, se relaja el crédito, aparecen nuevas maneras de financiar el crédito, ¿vale? Las casas subiendo 20 años, creo que los ciclos inmobiliarios son de 20 años, lo tengo que mirar, porque lo he visto ya en más sitios. Vale, bueno, las hipotecas subprimes, los MBS, lo mismo que había en el 29 con los car loans y los investment trust, se pasó en el 2007 y en todas. Al final es muy parecido. La venta de viviendas empezó a caer y cuando empieza a caer la venta de viviendas, baja el consumo, baja la inversión, baja el gasto. Vale. Bueno, las características otra vez, que son importantes que se queden. Vale. Esto, por ejemplo, es cuando te financia la hipoteca al 100% al final del ciclo. Pues va subiendo aquí hasta el 80%. Vale, voy a pasar ya directamente a... Es importante también las personas que están en el momento de la crisis, las personas que están están en las instituciones fundamentales que tienen su papel en la crisis, que sean capaces de gestionarla bien y además que la legislación se lo permita, porque muchas veces hay problemas con eso. Vale, venga, vamos a con lo interesante. Estados Unidos y la India.
para abajo, los emergentes, India y China, hacia arriba. ¿Vale? Vamos a intentar ver dónde está esto. El sector de construcción y vivienda. Tenemos casas, digamos, de China, Alemania, Canadá, Londres, y San Francisco, las americanas. ¿Vale? Estas ciudades están en peligro de... Vemos que el gasto, esto es ya Estados Unidos, vemos que el gasto ha empezado a bajar en los últimos trimestres, el gasto en construcción. ¿Vale? La capacidad de endeudamiento del ciudadano americano también está disminuyendo. ¿Vale? El precio para comprar una casa está subiendo, la casa media. ¿Vale? Aquí estamos ya en los precios en el Silicon Valley y en San Francisco. Llevan unos meses también bajando. Esto hace unos meses la gente les pagaba, o sea, la gente, tú ponías a la venta la casa y la gente te daba más dinero de lo que tú ofrecías. O sea, así estaba en febrero esto, la gente, no había casas. Bueno, que va a haber un épico, un bull market épico en el 2020, pues bueno, siempre hay gente para todo. La burbuja inmobiliaria se está pinchando. El cash seller home, ¿vale? Las ventas en San Francisco, esto es las casas a la venta, que no se están vendiendo, como han subido en los últimos meses. ¿Vale? Los impagos en la subprime los tenemos en Nueva York hasta el 36% de impagados y el 25% en general en Estados Unidos. Esto, por ejemplo, es el precio de la madera. La construcción de madera en Estados Unidos en el 18, ¿vale? Esto es la subida de precios. Hubo también una época sobre el 2000 aquí, pero esta es principal. Ha subido y ha bajado, es decir, no había madera para construir. Con lo cual, cuando no hay una materia prima, se dispara. ¿Vale? Bajan las ventas de las viviendas. Los australianos están igual, Los australianos están igual. ¿Vale? La burbuja inmobiliaria en Sydney ya ha bajado. Esto se hace un poco antes, llevan desde el 16. Es un poco para dar la visión general. Las FANG australianas, lo mismo. Tanto las australianas como las americanas han sido las responsables del crecimiento del índice en los últimos 2 años. La vivienda en Canadá también bajando. En China, como tenemos las ventas de coches ya están bajando. ¿Vale? Es decir, China, que también es un gran consumidor, ya no compra BMWs. Y como ya no compra BMWs, Alemania se resiente. El paladio es un catalizador que se usa en los coches. Lo mismo, para el 2000, a finales de este año, burbuja, porque todo el mundo quería paladio, porque pensaba que no iba a haber, porque como tenía que fabricar tantos coches, ¿vale? Ventas de componentes de coches, ¿vale? La delincuencia, los impagos en los 7 millones de americanos que llevan 3 meses sin pagar su préstamo para el coche. Estamos acercándonos otra vez a los del 2011. Sin embargo, el crédito para la financiación de vehículos está en máximos. Ahí hay otra burbuja. Aquí en España hay concesionarios que no quieren que le compres el coche a tocateja. Ellos prefieren que se lo financies. Te cobran 2.000 euros a ti más en la financiación, el comercial se queda a sus 800 pavos y pelota para adelante. Lo mismo, las ventas comerciales también están bajando en los últimos meses. Vale, esto es importante. El inventario, la relación entre el inventario y las ventas. Esto ha sido lo que ha producido los aranceles de Trump. Antes de los aranceles la gente ha intentado abastecerse. Lo que hablábamos intentan abastecerse por una subida de precios que viene, es decir, es clásico de burbuja. ¿Vale? Esto también es muy importante. En las anteriores crisis, ¿vale? El crédito, la deuda a margen ha llegado a estar positiva. Estamos aquí. Si esto llega a estar positivo, el desapalancamiento va a ser muy grande. Muy grande. La deuda, el margin. El problema del margin es que produce efecto cascada. Si yo me apalanco con unas acciones y tengo 50.000 euros para comprar unas acciones y me prestan otros 50.000, cuando compro acciones por valor de 100.000 euros, cuando bajan ese precio y bajan a 60, por ejemplo, yo estoy perdiendo 40, pierdo 40%, pero como estoy apalancado estoy perdiendo 40.000 sobre 50.000 que tenía originalmente. Me quedo con 10, me quedo sin margen, sin garantías. Tengo que depositar dinero. Como no me apetece depositar dinero, el broker me cierra la posición. Como bajan los precios, hay más gente que se pilla también, se pilla los dedos, con lo cual empezamos a tener una espiral deflacionista, una espiral de precios hacia abajo. Y además muy brusca, como la que tuvimos en diciembre. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al final del ciclo las techis las FANG estas capitalizan el 50% del mercado, son el 50% del mercado. Es decir, estas son las que están llevando, y son cosas, por ejemplo, Apple como la cosa se ponga chunga con China, Apple depende de todo de China. O sea, Microsoft, por ejemplo, ahora ha conseguido un contrato interesante con el ejército americano, pero los chinos dicen que les han metido
hardware pirata en los servidores de Amazon, los tienes en los servidores de Amazon, los tienes en los servidores de muchas... Es decir, puede haber algún problema tecnológico y que alguna de estas, como Facebook, por ejemplo, yo lo de Facebook no lo entiendo. O sea, yo no sé cómo hacen publicidad en Facebook. Yo he hecho publicidad en AdWords y en Facebook. Cuando tú estás en Facebook, tú estás relajado, estás viendo, ¿sabes? Estás de comadreo, no estás en intención de compra, como cuando estás en AdWords, cuando vas a buscar una cosa en Internet. Pero bueno, y esto ya, las WACs, ¿vale? Que es lo mismo. El sector tecnológico, cómo ha subido las FANG frente a esto. Y los bonos, si queréis un poco, que son dos transparencias. El bono, este es el spread 3 meses, 30 años, que está casi cercano a cero. El bono a 30 años, más o menos, está totalmente influido por el crecimiento y por la inflación, con lo cual no tiene prisa, o sea, no tiene presión y baja. Y el de 3 meses, lo que hablamos, ahora se está valorando los activos en los mercados monetarios, o sea, los mercados monetarios, los money markets. Es decir, dinero a corto, que es donde se hace dinero. El año pasado el único activo que dio rentabilidad fue el cash, que dio 0,5%. Y el 2 años lo mismo. Si tú ahora mismo estás viendo que dentro de 2 años no te vas a rolar tu bono de 2 años otra vez, no te vas a poder financiar al 2, al 2,5 que te puedes financiar ahora, porque hay menos, pues vas al de 5 que está más alto y lo presionas, lo echas a la baja y se invierte en las curvas. Como hemos dicho, la curva se invertía 6 meses antes. Y ya está. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por escucharme.